Bueno, ya estaba iniciando la grabación. Son las 6:03. Por favor, me confirman si ven el botoncito rojo de la grabación. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Ya por dice favor. grabando. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Les ruego el favor de apagar los micrófonos, quienes los tienen abiertos. Por ahí veo, no sé, Caterine. Ya, listo. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Muy buenas tardes, cuerpo de docentes que me acompañan. Bienvenidos a esta segunda web conferencia del curso de la unidad 2, tarea 3. Les voy a rogar el favor, si activamos cámaras, podemos vernos, podemos sentirnos más cercanos, más cálida, este conversatorio que vamos a hacer en la web donde explicaremos los elementos conceptuales de esta unidad 2. Si bien seguramente, porque ya ha pasado algún tiempo, habrán visto la guía, habrán avanzado, incluso muchos ya le estarán revisando y retroalimentando. Se trata de hacer un ensayo, se trata de hacer unas gráficas de una información estadística, de unos indicadores globales. Recordemos que estamos hablando del tema macroeconomía de los agregados nacionales que corresponde a esta unidad. Es muy importante que comprendamos los conceptos que se derivan precisamente del tema del ensayo. Seguramente en el tema del ensayo hablarán sobre esa responsabilidad que tienen los estados, los gobiernos, de tratar de mantener una economía lo más saludable posible para bienestar de todos. Y para eso tiene que hacer seguimiento de ciertos indicadores que debemos conocer y aprender, ¿sí? Para poder luego realizar las tareas, primero, de explicar mediante el ensayo mediante el ensayo de una forma original. Por favor, nada de copia y pegue. Por favor, nada de chat GPT. Ya estamos detectando muchos, pero muchos casos. Eh, Nosotros tenemos unas herramientas y de eso más adelante nos hablará el profesor Fabián sobre eso. Y sencillamente se exponen a anular el punto del ensayo. Yo creo que todos sabemos qué es la ética. Y la ética es un valor muy importante que cobra mucha vigencia a la hora de una evaluación. Para nosotros, la evaluación del aprendizaje. Lamentablemente hay un micrófono abierto de Gina y me da una pena tener que de pronto silenciar. No me gusta porque es como si uno los mandara a callar, pero tenemos que tener la cultura de mantener los micrófonos cerrados, a menos que pidamos la palabra levantando la mano. Bueno, y entonces le decía que la ética es ese valor que cobra mucha importancia a la hora de evaluación. Nosotros debemos presentar una evaluación para que nos evalúen el aprendizaje, no para que evalúen el aprendizaje de un señor que investigamos para allá, no para evaluar, porque es obvio, como yo le contesté por ahí a una estudiante, le dije, el ensayo le quedó perfecto, la felicito, pero lamentable no es suyo. Al revisar, usted está sencillamente diciendo, profe, lo que usted me está preguntando si yo aprendí, se lo sabe este señor. ¿Sí? Y yo no le puedo calificar a ese señor. Tengo que calificarle a ella. Y ella me está diciendo, yo no sé, pero él sí lo sabe. Eso es lo que pasa cuando nosotros copiamos y pegamos o utilizamos herramientas muy de moda como el ChatGPT. ChatGPT y la web en general, es una valiosa herramienta de estudio que me permite a mí ampliar, si bien me han dado unos recursos de referencias bibliográficas, de material de apoyo, si hemos tenido CIPAS, si hemos tenido CIPAS de primera matrícula y de curso, si hemos tenido la web
donde hemos venido apropiando una serie de conocimientos y de conceptos para poder nosotros estudiar, aprender y demostrar ese aprendizaje en una evaluación, ¿sí? Es válido consultarlos para aprender y en nuestras propias palabras responder y demostrar que hemos aprendido. Entonces, la idea es que seamos éticos. La idea es que evaluemos el aprendizaje de una manera correcta, que no nos expongamos. La universidad tiene muchos recursos tecnológicos para detectar en el momento en que ustedes entregan el trabajo, ¿sí? Inmediatamente ya la plataforma les está revisando la originalidad. Al otro día, cuando nosotros vamos a calificar y abrimos sus trabajos, ya nos dicen, tiene tanto de copy-paste y ya no hay vuelta atrás, ya se cerró la actividad y ya no hay forma de decir, ay, profe, me equivoqué, perdeme otra oportunidad. No, ya no va a haber esa forma. Entonces, la primera recomendación que le hago frente al ensayo y frente a toda la evaluación y en todos los cursos es que tengamos. Ustedes cuando entran a la plataforma, debajo de los tres entornos ven algo que dice cultura de la originalidad. Les recomiendo que entren ahí, que lean todo lo que es la contextualización de la cultura de la originalidad. De tal manera que esa es mi primera recomendación frente al ensayo. Ahora bien, con los conceptos que ustedes han ido aprendiendo y que seguirán aprendiendo, ¿sí? Ustedes ya pueden desarrollar la tarea, pueden desarrollar el ensayo, un ensayo bien hecho, bien aprendido de las funciones que cumple el Estado, les va a permitir hacer el ejercicio de graficar una información estadística de esos agregados nacionales y hacer o intentar hacer un análisis de comportamientos. Hemos querido y hemos creído en el curso que es muy importante que ustedes aprendan ciertas competencias. Tal vez la primera, aprender a graficar, porque la verdad es que recibimos muchas solicitudes de orientación de cómo utilizo el Excel. Siempre he dicho que los estudiantes deben ir más allá de realizar el curso de herramientas ofimáticas o telemáticas que ustedes ven, ¿sí? Y aprender, ojalá hacerse cursos que la universidad incluso los ofrece de manejo de Excel. El Excel es una herramienta importantísima en sus carreras, negocio internacional, economía, regencia en farmacia, todas, porque todas utilizamos análisis estadístico, todos utilizamos, qué sé yo, contabilidad, todo el manejo y el Excel es una herramienta muy valiosa que si aprendemos a manejarla nos va a facilitar muchísimo la vida. Entonces, lo primero es empezar a fortalecer esa competencia de saber manejar Excel y saber realizar unas gráficas a partir de una información que podemos tabular y podemos graficar para mirar tendencias, para poder hacer análisis, que no lo podemos hacer desde una tabla de valores, pero sí lo podemos hacer con una gráfica para mirar esas tendencias que pueden tener esas variables. Y la segunda es que empiecen a desarrollar la capacidad de análisis, de interpretación. En el pasado veníamos colocando unos ejercicios de calcular el Producto Interno Bruto y les preguntábamos qué es el PIB, qué es la tasa de inflación. No, ustedes lo van a estudiar porque necesitan saber qué es eso para poder después entender por qué hacen esas gráficas y cuál es el análisis que van a hacer. Tenemos que empezar a desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre nuestra economía. Y desde ese punto de vista hemos considerado que es valioso que ustedes conozcan las variables estadísticas, que ojalá más allá de la tarea de este curso, ustedes consulten en el Banco de la República, hay muchísima información, incluso muchas veces a través de medios se manipula la información que hay, se presenta de alguna manera, ¿sí? Y cuando uno va y la revisa a fondo en las fuentes, llámese DANE, llámese Banco de la República sobre estos indicadores macroeconómicos, uno puede ver que la realidad puede ser otra, que son las fuentes oficiales, porque muchas veces las informaciones se pueden de todas maneras generar.
Marcela y Andrés, por favor, cierren micrófonos. Hágame el favor. Bueno, entonces en ese contexto es que vamos a hablar un poco de esos conceptos. Yo vi por acá una manito levantada de, vamos a evacuar rápidamente las inquietudes que tiene David. Cuénteme. No está David. Entonces, Sebastián. Qué pena, profe. Tenía el audio Bueno, apagado. listo, a ver. Profe, una pregunta. Es que en el caso, yo ya hice el ensayo, pero yo no he entendido muy bien realizar las gráficas IPC. O sea, no tengo ni idea cómo poderla realizar. No sé si se realiza toda la tabla o solo son. De verdad, no tengo mucho conocimiento sobre eso. He quedado como poco como corto. ¿Ya leyó la guía? Sí, señor, la he leído como 3 veces, pero no. O sea, la primera, o sea, sé que la primera dice esto, dice, realice una gráfica de los indicadores IPC de cada grupo de bienes y servicios del total nacional y realice un análisis de comportamiento. Ese es Mire, como, le estoy compartiendo la guía y la guía es muy clara y precisa. Realice una gráfica de los indicadores de IPC de cada grupo de bienes y servicios. Hoy van a entender qué son esos grupos de bienes y servicios. Más adelante lo vamos a ver. Ahí, en el anexo, hay unos grupos. Dice alimentos, dice bebidas y bebidas no alcohólicas, dice salud, educación. Son los grupos que conforman la canasta familiar. ¿Sí? Ahí están. Y me piden que haga una gráfica con esos indicadores del total nacional. ¿Sí? Entonces yo puedo decir el valor de cada grupo y una sugerencia. En esa A y B utilicen gráficas que llamamos de torta o circulares, sin incluir el total, el último, porque el total es la suma de todos, si nos quedaría duplicado, ¿sí? Esa gráfica de tortas. Yo solamente tomo los datos de los grupos y hago una gráfica circular para mirar. Es como, yo siempre digo, es como un ponqué, una torta, y hay tajadas más grandes, tajadas más pequeñas, y cada tajadita lo que representa es un valor con un nombre de la tajada. Entonces nos permite mirar cómo es esa composición porcentual en una gráfica circular de el IPC de cada uno de los grupos. Así es profe, una sencillo. pregunta. Esa es la que uno realiza en el Excel, Sí, cuando uno la hace con tabla dinámica y todas esas herramientas, ¿cierto? sí. Segunda pregunta Ok. que yo le voy a hacer. ¿Usted ya miró el material de apoyo? Sí, señor, sí, tengo ahí todo lo que es la parte de la DIAN, sí, de la DIAN. Material de apoyo. Sí, Hay señor. 2 videos que le enseñan cómo graficar en Excel. Ok. El material de apoyo. ¿Dónde está el material de apoyo? ¿Quién me dice dónde está el material de apoyo? En el foro. En En el el foro, foro, sí. profe. En el En foro. entorno de aprendizaje, Aprendizaje en el foro y Sí. también los el correos que OA. nos están enviando. En los En los mensajes que correos. enviaron, en los mensajes que enviaron de la reunión, ahí está material de apoyo. Y en el foro de noticias del curso. También está. Que es en el entorno inicial. Entonces ahí están los elementos de estudio y de orientación. ¿Sí? Bueno, ¿quién más tenía por acá la mano levantada? Karen. Karen, Sebastián y Caro. A ver, Karen. Buenas noches, tutor. Buenas noches. Mi pregunta también es referente de lo de las gráficas. ¿Esa se hace del 2024 o se puede hacer de qué año? Porque es que yo estuve buscando y me sale del 2018 para acá. Mire, les voy a mostrar que aquí dice exactamente de qué años. Para el caso del A y B, nos dice que por grupos. Y luego realice por grupos, pero de las ciudades más cercanas a su sitio de matrícula. No utilicen el total. Si va a ser, sean barras no nos muestra de manera gráfica cómo es esa repartición de un 100% de todos los grupos de cada grupo, qué parte de ese ponquecito es. ¿Sí?
En cambio, para las del PIB sí pueden utilizar o líneas o barras. Y dice perfectamente que es de los años 2012 a 2022. Ahí están en el anexo, ¿sí? Igual, para el año 2022 del PIB de todos los departamentos, ¿sí? Y la gráfica, la última la C, para el 2022. Entonces yo lo que de pronto estoy viendo es que no están haciendo una buena lectura de la guía. La guía es clarita, ¿sí? Profe, perdón. Sí. eh, o sea, dice, entiendo yo, de acuerdo leyendo lo de la guía, todo se hace de acuerdo a los anexos que están que En nos el dieron entorno de ustedes. aprendizaje. Ahí está la guía y Dependiendo, los anexos. que no estén actualizados, pues ya es otra cosa, pero pues se hace con esos anexos. Sí. De hecho, Entiendo, ¿sí? sí, de hecho, por ejemplo, si están viendo pantalla PIB por departamento, no, creo que no lo están viendo. Ahora se me Sí, perdió. señor. Sí, señor. Sí, Lo estamos viendo. Señor, sí, lo De estamos viendo. hecho, está hasta el 2022 y la fuente actualizada el 30 de mayo del 2023. Pues obviamente no tenemos, el momento en que yo saqué esto no tenía cifra actual, pero independientemente de esto, ustedes pueden entrar a cualquier sitio, información actualizada, y les da por hacer el ejercicio de mirar cómo es, por ejemplo, Banco de la República. Voy bajo unas tablas de cómo ha sido la tasa de desempleo en los últimos años y puedo coger esa tabla y con esa tabla hacer una gráfica e interpretar cómo ha estado eso del desempleo, que es otro de los grandes agregados nacionales. La idea es que aprendan a utilizar información estadística, a graficarla, a interpretarla y analizarla. Mi madre santa. Bueno, se van a volver unos buenos profesionales de una universidad de alta calidad y eso exige que desempeñen o que adquieran esas competencias de análisis de la economía, ¿no? De las ciencias económicas. Y no descarto tampoco a los reten de farmacia que también, como les expliqué en la primera web, ustedes hacen parte de la economía y ustedes también tienen que manejar y conocer cómo se desempeña la economía. Pero no me quiero demorar más en esta Profesor, parte de la señora. una pregunta. ¿Yo puedo ir mostrando las gráficas en el foro para la respectiva retroalimentación? Eh, Le voy a ceder la palabra a algunos de mis docentes para que ellos les digan la importancia de hacer eso que usted está preguntando. Doctor Germán, Sí, profesora Elena. frente a lo que pregunta nuestra estudiante, claro, para nosotros es muy importante que ustedes nos manden los avances, tanto del ensayo, también pues, de la elaboración de los anexos que tenemos aquí del anexo 3, el anexo 4 y de la tarea para que pues Qué vayamos pena, es que hay alguien revisando. con el Juan. micro abierto y pues no deja escuchar muy bien. Por favor, Gina y Marisela, Sí, se escucha con mucha interferencia. por favor, Gina y Marisela, cerrar los micrófonos. Es una norma de conducta que les he pedido. Profesora Elena. Le estoy diciendo. Aló. ¿Me escucha? Sí, sí, señora, ya la Bueno. escuchamos. Entonces, la pregunta que dice nuestra estudiante, que si pueden enviar avances, claro, estas actividades normalmente se demoran casi un mes para nosotros trabajarlas dentro de los foros de aprendizaje. Entonces, es importante que no dejen para la última semana, sino que casi inmediatamente, pues dependiendo del tiempo, los cursos que ustedes hayan matriculado, vayan participando, vayan enviando avances. Entonces, por ejemplo, el ensayo, listo, ya se les avaló y como dice el doctor Germán, cumple con todos los parámetros que él envió en la guía. Es una construcción de ustedes propias, pues empezamos con el primer ejercicio donde nos dice que revisemos cuál es la ciudad donde estamos matriculados, que luego hagamos un comparativo de donde está pues con otra ciudad y vayan pues trabajando una a una y nos van enviando. ¿Por qué? Porque eso facilita que cuando terminemos, como esas tareas son individuales, cuando terminemos todo nuestro trabajo está avalado por el tutor o docente del grupo y nos permite pues tener un buen trabajo para entregar y una buena calificación. ¿Por qué? Porque se ha venido retroalimentando oportunamente, pero si lo dejan ya para la última semana
para uno revisar 200 es muy complicado, pero si lo hacen desde el comienzo de la actividad, seguro que va a sobrar tiempo para realimentarlos. Claro, yo siempre he dicho que un estudiante que va de la mano de su tutor es un estudiante que va a aprender y va a tener muy buenas calificaciones. Créame Doctor que la Germán, participación, ya te doy la palabra. Créame que la participación de ustedes en los foros no llega al 40%. Es decir, ahí se van a ver cerca de unos 3.500 estudiantes que estudian, preparan su tarea, la entregan, convencidos de que lo que entregaron de pronto les quedó bien, frente a una parte de estudiantes que cada punto que van desarrollando lo van compartiendo con su docente y el docente les dice, va muy bien, o hay que mejorar esto, retome nuevamente tal documento, asista a mis CIPAS para explicarle mejor, porque hay que mejorar ese punto, hasta que le damos el aval para que ya quedó listo. Y son trabajos que cuando van de la mano del tutor, que van casi al 100%. Sí me hago entender la importancia de que ustedes acepten el acompañamiento que nosotros les ofrecemos, que utilicen todos los recursos de aprendizaje como esta web, como el CIPAS de primera matrícula, que es muy baja la participación, CIPAS de curso también muy baja la participación, ¿sí? Que lean el material de apoyo, que lean los referentes bibliográficos. Mire todos los recursos que tienen ustedes para estudiar, aprender y sobre todo el acompañamiento de su docente. De hecho, se cierra el 14 de abril, ¿cierto? Y hasta el viernes 12 se hará retroalimentación, porque nosotros no trabajamos el sábado ni el domingo, 13 y 14, ¿sí? Entonces es muy importante. Hábito para este y para todos los cursos. Desde que inicie el periodo empiecen a trabajar. No esperen a la última semana, cuando ya no hay tiempo de pronto de corregir y y no de aprovechar todo el apoyo que les dan. Bueno, Profe, José Villarreal. profesor José Manuel. Profe, yo entiendo también en parte la pregunta del estudiante, porque uno nota que hay estudiantes que montan su trabajo directamente al entorno de evaluación. Y es bueno que esa pregunta suscita eh, decirles que tienen el derecho, como se le ha venido diciéndolo el profe Germán, la profe que nos antecedió. Ustedes tienen el derecho y nosotros el deber de realimentar sus avances. Estudiante que presenta avances tiene la posibilidad de alcanzar la máxima nota y de adquirir mayores conocimientos. Eso, mi profe. Claro. Sí, estaba leyendo en el chat algo que me llamó la atención, ¿sí? Yo subí hace varios días y no me han retroalimentado. Mire, nosotros tenemos máximo 48 horas para retroalimentar en día entre semana. Recuerde que ustedes ya tienen una agenda de acompañamiento docente donde el docente le dice tales días a tales horas, estoy atendiéndolos de manera sincrónica y todos los días de lunes a viernes, a menos que haya un festivo, estamos revisando los foros. Si pasaron 2 días y no reciben retroalimentación, por favor, y espero que me respalden y me aprueben mis compañeros docentes, por favor, infórmenme a mí para yo mirar, porque es que a veces los docentes tenemos inconvenientes, ha pasado una intervención quirúrgica, hemos tenido algunas situaciones que se murió un familiar, alguna cosa, y de pronto ustedes no lo saben. Y empiezan a decirme, es que no sé qué, entonces yo miro a ver qué pasó y le informo al estudiante, ya le van a recomendar que el profesor tuvo esto. Pero por doctor favor, Germán, por lo menos si él no les puede contestar porque está ausente de alguna manera, pregúntenme y yo averiguo qué pasó. Señora. doctor Germán, buenas noches y buenas noches para todos. La profe Henley. Con respecto a ese tema, es importante también que el estudiante nos envíe como un correíto por la mensajería interna, profe, porque a mí me ha pasado, a veces voy a colocar las alertas y coloco la alerta, pero entonces se me desaparece el mensaje que está alumbrándome del estudiante tal, y entonces uno dice, ay, lo voy a contestar o paso al siguiente grupo y a veces se queda algo. Entonces algunos me escriben por mensajería, profe, usted le contestó a mi compañero, pero a mí no. Y entonces a mí eso me parece maravilloso porque me devuelvo, ay, sí, qué pena. A veces se le pasan a uno, pues, puede ser esa situación también que se presenta, ¿no? Entonces es bueno que nos acosen por el foro y que nos acosen por la mensajería interna.
Me parece a Ok, mí una muy buena situación. ok. Bueno, tengo 5 estudiantes con mano levantada. Estoy casi seguro que me van a preguntar sobre el desarrollo de las tareas que están en la guía. Yo quiero empezar ya con los temas conceptuales para que ustedes comprendan y aprendan los temas sobre los cuales van a desarrollar su tarea. Lo voy a hacer lo más rápido posible para dejar un espacito al final y resolver esas dudas e inquietudes que tienen sobre la realización de la tarea. ¿Vale? Entonces lo dejo ahí en stand-by para poder iniciar con los temas. Perdón, profe, ¿será que mientras tanto algún docente podría ir respondiendo las preguntas del chat? Sí, claro, ellos están pendientes, pero Lo que pasa es que las Yo estaba preguntas en el respondiendo chat se algunas están preguntas en el chat. respondiendo. Lo que pasa es que nos dicen que se den ejemplos sobre la tarea. Entonces, por eso, como dice el doctor Germán, primero escuchémoslo y luego creo yo que es de interpretación lo que el doctor Germán o los estudiantes necesitan comprender con respecto a las gráficas. Entonces, esperemos que el profesor Germán nos dé pues, este contenido, la parte teórica, la fundamentación, y luego interpretamos realmente qué es lo que pide la guía frente a la lectura de los anexos y su aplicación a la tarea a desarrollar, estimados estudiantes. sí, gracias, profe. Por También acá hay una alcanzamos, pregunta, profe. sí, Dice con respecto a la retroalimentación, ¿dónde puedo subir el trabajo? Pues con respecto a la retroalimentación, hay unos estudiantes que la suben por correo interno, pero la mayoría lo sube por el foro, que es en el entorno de aprendizaje. Ahí usted presenta su avance y ahí mismo donde lo presenta será realimentado. sí. Sí, yo sé que hay estudiantes que dicen, yo no pongo allá mi avance porque otros compañeros entran y lo ven y me lo copian. No se preocupen. Si lo copian, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad como docentes al evaluar quién entró primero, quién después entró, inclusive así no deje huella en el foro porque descarga el anexo y cree que no me vieron descargarlo. Nosotros cuando llegan los dos trabajos que encontramos esas similitudes, ¿sí? Le seguimos la huella a los ingresos a través de otros medios que tenemos para mirar, porque a nosotros fácilmente podemos mirar todas las veces que ustedes entran a la plataforma y a dónde entraron y cuánto se demoraron. Entonces, no se preocupen, ¿sí? Pueden proponerlo ahí tranquilamente, el docente revisará, les contestará, les retroalimentará y no hay problema. Algunos lo hacen por el correo interno, también es una válida, pero lo mejor es que lo hagan. Ese foro es como el aula de clase, ¿sí? Entonces que lo hagan Profe, en el aula de clase. hola, profe, qué pena interrumpirlo. Mucho gusto, mi nombre es Fabián Aranda, estudiante de negocios internacionales, primer semestre. Profe, lo que sí me preocupa mucho es la información faltante para completar las gráficas. Si de pronto algún docente o algún compañero, si usted mismo, profe, sabe en qué página web podemos encontrar esta información, le ¿Qué agradezco le mucho. falta? Porque ahí está todo. ¿Qué le falta? Pues una información del 2024 o de pronto No, algunas actualizaciones. la tarea es Con lo los que está datos que ahí. se tienen del DANE, si no hay que ampliar nada. La tarea es, de hecho, yo hubiera podido armar una tabla ficticia para que ustedes hagan el ejercicio, ¿sí? Con valores. La tarea es con esos valores. Ahora, si usted quiere indagar más, mes a mes, incluso de lo que llamamos el 24, de cómo ha sido el comportamiento de esos indicadores, entren a la página del Banco de la República, entren a la página del DANE y encontrarán muchísima información de esa y de otras muchas variables económicas, ¿sí? Para sus investigaciones. Para la tarea, la base es los anexos, no más. Por eso le decía que no hace falta nada para realizar la tarea. Si quiero aprender algo más, si quiero analizar algo más o otras variables, lo hago y es bueno que hagan ese ejercicio. Ya no es para evaluar ni nada, sino para que ustedes aprendan los que quieran, entrando a las páginas del Banco de la República y del DANE. Bueno, vamos. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, Recuerden, señor. por favor, tener los micrófonos cerrados. Gracias. Bueno,
Tal como lo había dicho, estos son el tema de esta unidad 12 es los principales agregados nacionales básicos. Recordemos que la economía la componen tres actores, ¿no? Son los agentes, familias, Estado y empresa. Y de eso hicimos un ejercicio por allá en la primera tarea con el flujo circular de la economía, que ahí lo pueden ver. Y que en ese ejercicio de esas pequeñas actividades individuales que cada uno hacemos todos los días se compone toda la economía. Pero ahí podemos ver que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que las economías domésticas, ¿sí?, ofertan su mano de obra a las empresas, eso se mide. ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuántos no hay? Es un indicador que nos muestra cómo está el desempleo. Un desempleo alto, ¿sí?, es catastrófico para una economía porque no hay gente consumiendo y las empresas no producen, no venden. Y entonces el crecimiento económico se ve afectado. Y ahorita vamos a ver en qué consiste el crecimiento económico, ¿sí? De tal manera que la suma de todas esas actividades que nosotros hacemos, ¿sí?, Eh, y que las demostramos con estos diagramas, componen el total de la economía. Una alta tasa de inflación que se desprende del IPC, ¿sí?, permite que las familias no demanden bienes y servicios de las empresas, porque la plata no nos alcanza. Y si antes compramos 3 libras de carne, ahora compramos 2, porque subieron los precios de los productos y no me alcanza. Y si compro menos, se afectan las empresas. Si las empresas se afectan porque les bajan las ventas, posiblemente van a tener que despedir empleados y se nos dispara la tasa de desempleo, ¿sí? Entonces la economía es como un gran rompecabezas dinámico que a veces hay situaciones que lo desajustan y que el gobierno tiene, y eso lo habrán usted analizado en las funciones que cumple el Estado en la economía, tiene que tomar decisiones para tratar de arreglar esos desajustes y volver a armar todo ese rompecabezas complejo que es la economía. Cuando hablo de decisiones, ¿a qué me estaré refiriendo? Y retomemos la unidad 1 y la tarea que ustedes hicieron. Quiero ver ese aprendizaje que ustedes hicieron en la tarea 1, en la tarea 2. Cuando hablo que el gobierno tiene que tomar decisiones para volver a tratar de llevar la economía a como debe ser, y le estoy dando una pista. ¿Se está hablando de economía normativa? Correcto. Estoy hablando de economía normativa. Cuando a mí como gobierno veo que las cifras del DANE me dicen que el desempleo está subiendo, eso es economía positiva, describe tal como está ocurriendo en la economía. Inmediatamente la economía normativa, el gobierno tiene que tomar una decisión a ver cómo para ese desempleo. Y entonces hablemos de qué acciones toman en la economía normativa los gobiernos. ¿Recuerda cómo se llaman esas acciones? Políticas económicas. Políticas económicas. Y hay 4 políticas económicas. Una de esas es la política de rentas, ¿sí? Entonces la política de rentas me dice a mí cómo puedo yo implementar estrategias desde el Estado para fomentar el empleo. Y así doy reversa a ese indicador negativo del desempleo. Entonces fíjense que lo que ustedes debieron aprender en la unidad 1, ¿sí?, va cogiendo sentido en esta unidad 2 y también lo va a tener en la unidad 3 cuando veamos el aspecto microeconómicos con el mercado. Y ahí está. Está la economía normativa, las políticas económicas. Estamos hablando, por eso está en un cuadrito rojo, de macroeconomía. No, no se cree que yo soy una... En esas, No, no por se cree que yo favor, conmigo y esto hablamos. Es que hay micrófono abierto y no deja oír bien. ay, Dios mío, bueno. Una de las, digamos, funciones más importantes que tiene el Estado es el manejo del gasto público. Recuerde que es un agente, ¿no? Es un agente, a ver, quién sabe, cuánto
¿cuántos billones va a manejar el Estado como agente económico este año? Buenas noches, profe. Por ahí yo alcancé a escuchar que 4 billones y algo, si no estoy mal. No, ese no es el presupuesto ni de una dependencia pequeña del Estado. El presupuesto nacional, que es el que maneja el Estado para este año, ¿sí? Está en 512 billones de pesos. Entonces, miren la importancia que tiene el Estado en la economía, porque esos 500 billones de pesos que están presupuestados son los ingresos fiscales por diferentes rubros, especialmente por impuestos que pagamos todos. Acuérdense que en la interrelación del flujo circular, nosotros pagamos impuestos y recibimos algunas cosas del Estado como subsidio y todas cosas. Ahí le damos ingreso al Estado y el Estado hace un ingreso con nosotros cuando nos devuelve de alguna forma en infraestructura, en subsidios, en apoyos, en fin. Y esos 500 billones del gobierno no se los guarda, los retorna a la economía. Paga proveedores, paga recurso humano, hace inversiones de todo tipo, sociales, de infraestructura, y eso vuelve otra vez a las personas, ya redistribuido. Y entonces, por eso es una de las funciones más importantes el manejo del gasto público. ¿Qué va a gastar? Lo que le ingresó. Por eso hablamos de la financiación del gasto. ¿Cómo se financia ese gasto? A través de los impuestos y a través de las utilidades de algunas empresas comerciales del Estado. Todo el manejo de los recaudos nacionales. Por favor, micrófono. ¿Sí? Otra de las funciones, entre todas las que ustedes leyeron en el anexo, ¿sí? Está regular la actividad económica para que no haya un desorden, para que haya un orden económico, ¿sí? ¿Apoyado en qué? En la normatización, es decir, todas las leyes que saca el Estado, todas las normas en cada una de las dependencias del Estado son los que permiten que haya un orden jurídico, un orden de control para el manejo del presupuesto. Y ese gasto que hace es parte de lo que conocemos como la determinación de las políticas públicas. ¿En qué documento se plasma todas esas políticas públicas del manejo de la economía? En un decreto o algo así. No. En el plan de gobierno. Ah, sí. ¿Ustedes ven lo último que hay ahí? ¿Qué dice? Plan Nacional de Plan Nacional de Desarrollo. Plan de desarrollo. Son poco observadores. Plan de Ahí desarrollo. está. Son poco observadores. Implementando el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo se tiene que convertir en ley y es la ruta, la hoja de ruta del gobierno. Es lo que se tiene que cumplir. Es coherente con la propuesta que hizo el presidente o los candidatos, cada uno hizo una propuesta de cómo iba a ser su gobierno y esas propuestas luego se materializan en el Plan Nacional de Desarrollo. Este gobierno, yo no recuerdo en casi 35 años que llevo docente de economía y cuando era estudiante, que el Plan de Desarrollo, y no estoy haciendo ningún tipo de propaganda, sí, que el Plan de Desarrollo se armara escuchando a las comunidades. Ustedes saben que el año pasado, primer semestre, se armaron como 50 microrregiones donde iban los funcionarios a recoger las necesidades en esas regiones y de ahí nació el plan de desarrollo que en este momento se está ejecutando y que fue a partir de julio del año pasado convertido en ley. Para tener un plan, ¿qué voy a hacer yo en estos 4 años? Y debe ser algo que obedezca a una economía sana, a un bienestar de la población. Y eso lo hacen los señores alcaldes, lo hacen los señores gobernadores, todos tienen que tener un plan territorial a nivel de municipio, a nivel de departamento y a nivel nacional. Bueno, esto como para hablar rápidamente de alguna de las funciones. Yo sé que ustedes han leído mucho, han estudiado mucho el anexo, han visto los videos que se les ha pasado en los CIPAS de primera matrícula y todo eso les va a servir a ustedes para armar
su ensayo. Uno de los indicadores importantes que el gobierno debe prestar mucha atención es para poder tener un manejo y una economía sana. Es que yo quiero medir cómo estamos, cuál es mi salud. Y tengo que hacerlo a partir de indagar qué estamos produciendo, porque finalmente el aparato productivo es el que me dice cómo está mi salud. Y esa producción del país se mide a través de el PIB interno bruto. Más allá de la conceptualización, el Producto Interno Bruto hay dos formas de medirlo, nominalmente y realmente. Nominalmente porque lo medimos a precios de mercado, es decir, se mide cuántas unidades y a qué valor en todos los sectores de la economía se produjo durante un año, ¿sí? Pero tengo que quitarle la inflación o no la inflación, perdón, no utilicemos la palabra inflación aquí, la variación de los precios que sufrieron esos productos en su valor para poder tener un valor real de la producción. Y ahí hablamos entonces del PIB real. Y hay una forma de medirlo, como vamos a ver ahorita, manera de ejemplo, las fórmulas para medir el PIB nominal y el PIB real. ¿Sí? Y cuando yo ya tengo mi PIB real, año tras año, yo puedo medir si nos está yendo bien o no está yendo mal. Yo acostumbro a preguntarles quiénes tienen hijos y cuando me dicen yo tengo hijos, yo le digo el primer año, los primeros 6 meses o el primer año, ustedes los llevaban al médico todos los meses. ¿Y qué medían? Peso y crecimiento. Y les decían, va muy bien, está muy saludable, va creciendo y les hacen unas gráficas de línea en donde van mostrando cómo mes a mes, ¿sí? ¿Y qué pasa si de pronto de un mes a otro la gráfica se cayó un poquito? ¿Qué pasó con el niño? Y una vez le van a decir, algo está funcionando mal con el niño y tenemos que tomar medidas, le decía el médico. Pues eso mismo pasa con la economía. Por eso la economía, hay que hacer unas gráficas como las que muestro para el año 2012 al 2022 del PIB nacional para mostrar, ¿sí?, cómo esas barritas o esa línea ha ido subiendo. Y van a ver ustedes cuando hagan la gráfica lo que pasó en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020 a propósito? Cayó la Una recesión. cayó la economía. La gráfica. La economía se cayó. ¿Por qué? Por un factor social, factor salud. Nos llegó la pandemia, tuvimos que cerrar gran parte de nuestro aparato productivo, se quedaron muchísimas personas, tanto que el desempleo que estaba como en el 11 y algo subió al 21, ¿sí? Sin empleo, no consumen, no tiene plata para consumir, el gobierno trató de aliviar un poco la capacidad de consumo a través de unas políticas de renta que las conocíamos como el ingreso solidario, para que la gente tuviera con qué comprar las empresas y las empresas no siguieran despidiendo empleados, ¿sí? Y otras medidas que se tomaron. Entonces van a ver en la gráfica que en el 2020 va a disminuir, va a caer esa lineacita o esa barra si la hago en barras y que vuelve otra vez a empezar a crecer cuando ya la economía en el 2021, a partir de más o menos septiembre que se empezó a normalizar en el 2021. Por eso es importante que conozcamos cifras y que conozcamos la evolución y que analicemos qué pasó con la economía en todos esos años. No les vamos a pedir análisis profundos porque ustedes no conocen las circunstancias de cada año para llevar a ver si un crecimiento es muy grande o un crecimiento pequeño, ¿sí? Bueno, pero hay que entender que eso, la salud de una economía se mide a partir del PIB, de medir cuánto estamos produciendo. Bueno. Por eso al principio hablaba que cuando comprendamos ese contexto de las teorías y los conceptos económicos, vamos a entender y a tener sentido de por qué nos ponen a hacer gráficas y por qué nos pueden analizarlas. Y yo no sé qué es el PIB, no nos explicaron qué es el IPC, no, primero los conceptos y luego sí vamos a la parte práctica y análisis de nuestro contexto económico colombiano. Profe, qué pena, buenas tardes. ¿Usted Buenas se tardes. puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Un segundito. Sí. Muchas gracias. Si están capturando, yo les cuento
que mañana cuando les envíe el enlace de la grabación por el correo interno a todos los 5.000 estudiantes, les adjunto esta presentación. Mucho mejor, profe, gracias. Listo, profe, Sí, estamos en deuda. porque prefiero que me pongan atención y no se distraigan con capturando, guardando, archivando. Entonces, el crecimiento económico viene siendo esa medida que tienen los gobiernos para, vuelvo y repito, para medir la salud económica. Y ustedes pueden ver que la gráfica se puede presentar así. Cada año es una barrita y hay una línea. De hecho, ustedes cuando hagan en Excel pueden hacerlo o la línea o la gráfica o combinada, como está esto. ¿Sí? Pero este es un indicador cuantitativo, cantidad. ¿Sí? Cuando hablamos de crecimos un 2%, decrecimos un 1%, crecimos el 8%, en fin, es cuantitativo. Nos dice la cantidad y si bien es importante y es una medida necesaria que todos los países hacen y que sirve para muchas decisiones a nivel internacional. Recordemos que estamos en una economía globalizada, que tenemos que recurrir a estamentos de crédito internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, bancos europeos, y a nadie, como en un banco, en la vida diaria de uno, a nadie le prestan plata si su empresa o sus ingresos van bajando, ¿no? ¿Y usted cómo me va a garantizar a mí? Países de los cuales nos deben girar plata por nosotros lo que exportamos, ¿sí? Nos dicen, usted tiene una economía muy mal para nosotros venderle productos, no tienen con qué respaldarnos después. ¿Sí? ¿Y cómo nos miden esa sanidad, esa buena salud de la economía? Pues porque le mostramos nuestro Producto Interno Bruto, cómo vamos creciendo, cómo está la salud de la economía. Y porque es la forma también como el gobierno va a poder implementar políticas económicas para mejorar la economía. Una economía que crece muy lentamente, es una economía que no es capaz de absorber toda la mano de obra que sale cada año. A ustedes, cuando terminen y salgan cada año, uno tiene la esperanza de encontrar empleo y lo va a encontrar si la economía es positiva, porque hay empresas que están necesitándolos. Pero si la economía es negativa, aparte de los que ya están empleados, pierden el empleo, los que salen a buscar empleo no encuentran. Entonces, fíjese que esa responsabilidad tan grande que tienen los estados y los gobiernos para tratar de mantener una economía saludable a partir de su aparato productivo y de su capacidad de consumo de la gente, que tengan ingresos, ¿sí? Ingresos para gastar y que tenga empresas capaces de producir. Y capaces de producir en términos de competitividad, de mejoramiento tecnológico, de que sean competitivas, especialmente cuando hablamos del sector de exportación, que sean competitivas en su generación de costos para llegar con productos más baratos a los demás países y competirle a otros proveedores y a otros ofertantes que hay en el mercado mundial. Bueno, hoy hay una noticia económica importante por ahí. ¿Cómo aprendemos mejor economía? Viendo noticias de economía, investigando libros de economía, revistas, periódicos, hay muchos. Y hoy estaban como con mucha resonancia una noticia económica importante. De los que levantaron la mano no estoy desplegando yo. Sebastián Faider, ¿qué van a decir? Sobre la noticia que estaba hablando el profesor, yo escuché y también vi noticias sobre que no aprobaron la ley de la salud, de No es la tan reforma. económica, es más social, ¿No? pero no es tan económica, no. ¿Que crecieron las exportaciones? Yo leí una Bueno, sí, es probable que respecto al hayan. año pasado. ¿Dólar bajó? El dólar bajó. Lo del café, profesor. Pero tal yo vez la leí noticia algo, más importante es del dólar, ¿sí? ¿Qué pasó? Que el dólar bajó, alcanzó unos niveles de hace casi 2 años que estuvo por allá por los 3.700 algo. Intervenciones de la... ¿Y qué significa para el país que el dólar haya bajado? ¿Sí?
Significa quiénes Que ganan y el quiénes peso se pierden, valoriza. quiénes ganan y quiénes pierden. Nosotros Los ganamos, ¿no? exportadores ¿Los exportadores ganan o pierden? Los ganan. exportadores. Ah, ganan. Pierde. Hagamos el análisis de que ganan. ¿Sí? Cuando yo exporto y $1, una mercancía que vale $1, ¿sí? No, los exportadores pierden. Me van a llegar menos pesos cuando monetice, que es el término económico, cuando monetice ese dólar, ¿sí? Me van a pagar a 3.760, algo así. Y si mañana baja a 3.500, me van a pagar 3.500, ¿sí? Entonces, cuando nuestra moneda se revalúa, que es el otro término técnico, revaluar es que tiene más valor nuestra moneda porque tenemos que dar menos pesos por dólar, ¿sí? Los exportadores pierden. Los que ¿Y ganan quiénes los que ganan? importan. Los que Los importan. que importamos porque, ¿sí? O los que Porque importamos la porque moneda les se sale más valoriza. barato pagar esas mercancías, Pagan. ¿sí? Y si el efecto es contrario de devaluación, porque nuestra moneda pierde valor, por eso se llama devaluación cuando el dólar empieza a subir su valor, ¿sí? Entonces se invierte quiénes ganan y quiénes pierden. Ganan los exportadores porque reciben más pesos por sus exportaciones. Pero, Y pierden los importadores porque reciben menos pesos o les toca pagar menos pesos por lo que importa. ¿Sí? pero A mí digamos, me, yo leí que por ahí que no nos convenía tampoco que el dólar estuviera muy bajito, porque entonces la gente que exporta entonces tampoco no, va a pero ganar. la moneda se valoriza. Lo que pasa es que los que no les sirven es los que tienen en juego el dólar en el extranjero, ¿sí? Un colombiano que está invirtiendo en el extranjero no Sí. le sirve que se baje tanto el dólar. Pero Profe, yo le voy a tiene contar algo de una razón nota. lo que decía el compañero, ¿sí? Que no sirve tampoco que baje mucho. ¿Por qué? Porque Ah, claro. los productores, ¿sí? Se ven afectados en su producción y pueden disminuir. Empleados, ¿sí? No tienen plata para ampliar, bajan sus utilidades, no pueden crecer, ¿sí? Entonces, todo tiene su lado bueno y su lado malo hasta cierto punto. De hecho, el gobierno tiene entre sus políticas económicas herramientas en un momento dado para volver a equilibrar el precio. ¿Ustedes saben cómo se forma el precio del dólar? No, Eh, profe, no. No, Por el En un petróleo, ¿no? mercado, por es lo un que mercado. decide, porque lo que decide en la bolsa de valores. En la bolsa de valores, porque es un mercado. Hay mucha gente ofreciendo dólares y mucha gente comprando dólares. Y como cualquier mercado, si hay mucha gente vendiendo dólares y pocos comprando, el precio se cae. Es el efecto abundancia, ¿sí? Pero al contrario, si hay mucha oferta, ¿sí? Y pocos demandantes, perdón, si hay mucha oferta y pocos demandantes, el precio se cae. Y si hay mucha demanda y poca oferta, el precio sube. Entonces lo que pasó es que bajó la demanda de dólares. En las bolsas de valores, los grandes comisionistas reciben plata a la gente para mirar en qué invierto. Y en esos momentos, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que va a bajar las tasas de interés. Entonces, la gente que estaba comprando dólares para invertirlos en DTFs, en valores en Estados Unidos, porque estaban pagando una tasa muy alta, ¿sí? Como la van a bajar, ya no les es atractivo. Y entonces lo que están saliendo es a vender sus dólares, no invertirlos en el mercado financiero en Estados Unidos, sino lo están invirtiendo en los mercados de combustibles, de petróleo. Entonces seguramente se va a ver el alza o las inversiones mejor hacia acciones de las empresas petroleras, porque va a ser más rentable que las tasas de interés que le van a pagar. Entonces, esa situación de que la gente ya no está demandando dólares para colocarlo en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bajó la demanda y la oferta se mantiene alta y el precio acá. Así de sencillo funciona la economía a nivel global. Pero bueno, continuemos. Crecimiento económico. Qué pena. Sería como en el documento que tenemos que leer para el ensayo una de las formas en las que el Estado interviene en la economía, porque aquí la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos impactó de forma negativa a la moneda y se dejó Claro. de invertir capital en este país y ese capital, digamos que se está mudando para otros países, como Para lo otras mencionó usted, inversiones. petroleros. Ujú. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la función del Estado en la economía en ese sentido?
¿sí? La función es que puede intervenir el mercado cambiario. La función es que puede intervenir las tasas de interés, ¿sí? Como lo hizo Estados Unidos y como lo hace nuestro gobierno. Entre otras cosas, las tasas de interés subieron para controlar la inflación. Si las tasas de interés en un país son bajas, la gente se anima a endeudarse y gastar. Y cuando hay presión de la demanda sobre la oferta porque hay plata para gastar, ¿sí? Los precios suben. ¿Sí me entiende? Y entonces, como teníamos un problema de inflación, venimos con un 13%, un 10% el año pasado y hay que bajarlo a niveles como vamos a ver unos indicadores ahora, ¿sí? Mucho más sanos. Entonces, los gobiernos elevan las tasas de interés del mercado financiero para evitar que la gente se endeuda y no presione la demanda, ¿sí? Es una manera de las muchas otras que pueden haber de controlar la inflación, dependiendo de las causas de la inflación. Todo eso se deduce de esas teorías que ustedes vieron en el documento que leyeron sobre las funciones. El Estado tiene política monetaria, que es precisamente eso, las tasas de interés y el control cambiario, y tiene herramientas para controlar eso. Cuando se está cayendo mucho, ¿qué hace el Estado? El Estado tiene reservas de dólares, ¿sí? Y entonces sale, si hay mucha demanda, sale a comprar dólares para que no se siga cayendo el precio. Pero si hay mucha oferta, sale a vender dólares, ¿sí? Cuando la oferta no es capaz de surtir la demanda. Y al contrario, sale a comprar dólares cuando hay demasiada oferta para que no se haga esa abundancia que hace caer nuestra tasa de cambio y afectemos a los exportadores. Pero el gobierno también puede entrar como cualquier persona a comprar y a vender dólares para tratar de regular el precio y no se suba demasiado ni se caiga demasiado. Política monetarias. Y hay política de rentas y hay política fiscal, que es el manejo de los ingresos del Estado, y hay políticas, las de comercio exterior, en el caso. El otro concepto es desarrollo económico. Este es un indicador cualitativo. Profe, yo tengo una duda en el tema de la compra y venta de dólares del gobierno. De pronto ellos, por medio de sus consulados, ellos no, de pronto no recaudan también dólares, No, los consulados son una porque, representación diplomática para otros términos, pero el gobierno porque, porque yo digo eso, o sea, porque a mí me tocó pagar una vez por allá en otro país, me tocó pagar unas cosas y pues no me aceptaron el dinero de ese país, tenía sí o sí que pagar en dólares. Claro, claro, Entonces a porque eso es va mi que pregunta. hay derechos de trámites diplomáticos, de visa, de cosas de esas, ¿sí? Que el Estado cobra. De hecho, cuando uno saca aquí pasaporte, el Estado le cobra, ¿cierto? Y en otros países cobran, pero la moneda internacional es dólares, entonces cobran dólares por cualquier trámite administrativo que tengan en eso. Pero no es la manera como el gobierno sale a vender y a comprar dólares, el gobierno lo hace en la bolsa de valores, que es el mercado natural de las divisas. Ah, ok. El desarrollo económico es una variable cualitativa y es el que mide últimamente, bueno, ahorita le hago la pregunta, y es el que mide como el bienestar que tiene una población: vivienda, salud, educación, infraestructura, eh, recreación. ¿Cómo está el bienestar de una población? ¿Sí? Porque no se justifica que habiendo de pronto crecimiento económico, no haya desarrollo económico. ¿Sí? Cuantitativamente ya sabemos cómo hay hilo con el PIB. Cualitativamente, ¿cómo se mide el desarrollo económico? Que todos los ciudadanos tengan salud, educación. ¿Y cómo se mide eso? Por Profe, ejemplo, por el censo. Por la no, calidad de vida. bueno, sí, la calidad de vida, ¿cómo la medimos? ¿Sí? Por el Por los desempleo. censos, ¿no? Con Sí, encuestas. puede ser Sería por una el PIB por fuente, habitante. una fuente del DANE, sí. Pero hay unos indicadores importantes que estamos trabajando cerca de 200 países y que la universidad está muy comprometida en aportar a esos indicadores que se llaman los ODS. ¿Han oído hablar de los ODS? ¿Quiénes de ustedes están asistiendo a los CIPAS de primera matrícula? ¿Solo de desarrollo sostenible? Los ¿Los objetivos. No, de la 16? pobreza. ¿16?
Los Eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los ODS, son 17 objetivos. En cada uno de esos objetivos hay una serie de metas, ¿sí? Que los gobiernos se han comprometido a cumplir para mejorar el bienestar. Y así es como se mide hoy en día el desarrollo económico. ¿Cómo está la universidad comprometida con eso? Que todo lo que nosotros hagamos, CIPAs territoriales, todo lo que nosotros orientemos a los estudiantes, tratemos de cumplir con algunos de esos ODS, ¿sí? Ahí los invito a que investiguen sobre los ODS, que los conozcan, miren cuáles son los alcances que busca cumplir con las metas de los ODS. Y eso es el desarrollo económico. No siempre crecimiento económico significa desarrollo económico. Depende del manejo que den los estados. En África hay países con crecimiento económico del 10, 12, 15%, Entonces, pero acá las condiciones de vida son absolutamente deplorables. es esta. En el Hay periodo alguien con 26 ya comencé, micrófono cerrado, por favor. ni siquiera en el periodo 26, acá es B48. Sandra, tiene el micrófono abierto. ¿Quién más, por favor? Juliet, cerremos micrófonos, por favor. Que me dé 0. Se me escuadró la tabla de amortización acá. ¿Quién está por ahí haciendo una tarea? Sí. Que le escuadre la condicional acá y no me dio el valor. Ahora sí. Estoy buscándolo para silenciar. La interrupción para hacerle una pregunta. Sí, sí, le puedo escuchar con la interrupción. Profe, ¿el Estado entonces sería aparte del Banco de la República? ¿O en el caso del gobierno de Estados Unidos, sería aparte del gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal o es un solo papel el que juegan ambos? No, el Banco de la República es el banco central que tienen todos los países. En Estados Unidos, pues se conoce como la Reserva Federal, ¿sí? En otros países se llama Banco Central de Argentina, Banco Central de Venezuela, Banco Central de México, ¿sí? Y lo llamamos Banco de la República. Ellos hacen parte del sector público, pero tienen una autonomía, ¿sí? En el manejo de sus decisiones, ¿sí? Su junta directiva y su gerente son autónomos a partir de las investigaciones que ellos mismos hacen o que hacen otras entidades como el DANE, ¿sí? Toman las decisiones para el manejo de ciertas políticas, especialmente las monetarias y las de comercio exterior. Pues yo tengo una pregunta, saliéndome un poquito del tema que está tratando. He escuchado que el país de Bolivia logró congelar el precio de dólar. ¿Cómo logran eso? No, sencillamente hacen intervención, no está sujeto a mercados, libre oferta y libre demanda, ¿sí? Colombia, antes de la globalización y de nuestro modelo neoliberal del 93, tenía algo que llamaba la franja cambiaria, tenía un piso y un techo, y dejaba un poco, y el único, digamos que tenía el monopolio de las divisas, era el Banco de la República el que manejaba, no había comercio, había mercado negro, pero si usted necesitaba pagar una importación que hizo, iba al Banco de la República y compraba los dólares y decía para qué era. Si a usted le llegaban dólares y al Banco de la República los cambiaba por pesos, ¿sí? No había mercado, ¿sí? Y tenían dependiendo de la cantidad de gente que había comprando dólares o vendiendo dólares, ¿sí? Había un cálculo del precio del dólar, pero con un piso y un techo que no lo dejaban salir de ahí, porque en consideración de los mismos mandatarios del Banco de la República debían que no se bajara tanto ni que se subiera tanto. Entonces fijaban siempre el techo, y lo conocíamos como la banda cambiaria, pero bueno, eso es ya historia aparte. Acordémonos que eso era un mercado, era monopolio del Estado como teníamos otros monopolios, seguridad social, comunicaciones, especialmente, y que a partir del modelo neoliberal de la globalización de la economía se acabaron esos monopolios. Bueno, entonces, comprendió los dos conceptos, desarrollo económico y crecimiento económico. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no se le escucha bien, profe. Neri Díaz, por favor. Ya pude silenciar. Bueno, ya hemos tenido mucha claridad en los conceptos, ¿cierto? Miremos un poco gráfica anterior. Miremos un poco cómo es
ese crecimiento que hemos tenido en estos últimos años, ¿sí? Porcentualmente en el 2006 crecimos 6,4, 2007 7,08 y hemos tenido unos picos altos de crecimiento muy buenos, ¿sí? Y hemos tenido unos, digamos que muy tímidos crecimientos entre el 2015, el 2018 y el 19. El 2020 se nos cayó al piso, ya sabemos por qué. El 2021 tuvo un repunte, obviamente parece alto, pero resulta que ese 10% es sobre el año anterior. Entonces, en términos reales, si yo crezco el 10%, cuando había caído el año anterior casi el 7% en términos reales, creo que subió un 3% nomás, ¿no? ¿Cierto? Entonces estamos llegando. Y este 2022, sobre ese producto que había crecido el 10% del valor del 20, crecimos un 7,5%. Todavía estamos colgados en crecimiento real como veníamos antes. En 2023, la economía mundial tuvo muchos problemas y en una gran recesión en todo el mundo, que es, o más que recesión porque no es negativo. Aquí sí hablamos de una recesión económica en 2020. Ahora se habla de una desaceleración de la economía, porque fue positivo, aunque fue 0,6, pero fue positivo. Entonces se presentó una desaceleración en la economía, fue muy difícil para todo el mundo. A algunos le daban un nombre que era como el guayabo, la resaca de la pandemia todavía, ¿sí? Y los pronósticos para este 2024, según el Banco de la República, vamos a crecer 1,5. Todavía nos está costando llegar a crecimientos anuales del 3%, 4%, como veníamos en años anteriores. Ustedes ven que Profe, aquí yo en tengo el una, 2009, perdón, terminó el análisis de la gráfica. En el 2009 vemos que tuvo una fuerte caída ese crecimiento del 4,61 al 0,75. ¿A qué obedeció? A una crisis mundial en la economía, especialmente en Europa, por la casi quiebra del Estado de Grecia, que venía muy mal manejada la economía, que maquilló sus cifras para que nadie se diera cuenta, y especialmente como hace parte de la Unión Europea, y ponía en situación inestable a toda la Unión Europea, ¿sí? Hasta que ya no pudo aguantar y se descubrió que estaba prácticamente en quiebra. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando ingresan pocos recursos, es como si ahorita hablé que el presupuesto era de 512 billones, es como si se recogieran 200 billones y gastamos los 500. Cualquier bolsillo, si yo me gano 5 millones y gasto 8, pues imagínense lo que pasa, ¿no? Y cuando se descubrió eso vino la gran crisis de la economía en Europa. Obviamente, siendo un país miembro de la Unión Europea, todos los demás países de ese grupo salieron a, a implementar medidas para volver a recuperarla. Pero la caída básicamente estuvo porque Europa no tenía plata suficiente. Separaron la importación que hacían de nuestros productos, se disminuyeron en gran cantidad, ¿sí? Y entonces aquí, si no teníamos ese flujo de exportaciones como venía siendo, pues se cae la producción, se cae el PIB. Lo otro, hay una fuente importante que dinamiza la economía, que son las remesas, o sea, la plata que los familiares de colombianos tienen en todo el mundo y que le giran a sus familiares acá y que acá se convierte en consumo. Cuando vino esa gran crisis, ¿a quiénes cree que en España, en Italia, en Francia despidieron primero las empresas cuando tuvieron la crisis? A los inmigrantes, y protegen el empleo nacional. Y entonces todos esos colombianos que estaban trabajando en esos países dejaron de mandar plata. Y las familias aquí dejaron de demandar. Y la producción se cayó. Entonces fíjese que desde que la economía se globalizó, si por allá al señor Putin, al presidente de China le da por estornudar en un momento de mala decisión, todo el mundo va a sufrir. Bueno, analicemos ahora entonces. ¿Alguien me profe, yo antes de proceder al análisis, yo tengo una pregunta referente a la recepción, a la posible recepción que hubo en el 2020. Eh, bueno, ahorita yo soy emprendedor, yo tengo una empresa hace más de 8 años, eh, y pues digamos un grupo donde hay varios comerciantes a nivel nacional.
Ahorita las ventas, lo que es la semana mayor y los meses anteriores de este año 2024, la verdad hemos presentado una caída muy grave en cuanto al tema de la demanda ¿Ahora por parte de los qué es? clientes. No, mi amor, digo que sí, que ahorita pasaba por mí. Esa de los adultos. Activó un micrófono. Ya les cerré. Entonces, pues muchos comerciantes y muchos empresarios han comentado de que posiblemente nos estamos acercando a una posible recesión. ¿Es posible eso, profe? ¿Qué opina usted debido a su experiencia y eso? No, yo creo que recesión que tengamos este año un crecimiento negativo en rojo no se va a dar, ¿sí? La economía mundial está dando síntomas de recuperación, ¿sí? Estados Unidos es un país que marca mucho la pauta para el resto del mundo, ¿sí? De hecho, si la Reserva Federal está anunciando que va a bajar ya las tasas de interés, ¿sí? Es, es que está viendo que hay buenos síntomas, es decir, la medicación que le está dando al paciente está dando resultado porque el paciente se está mejorando. Así lo podemos interpretar. A mí me gusta mucho esas parodias con la medicina, porque es así como ocurre. Si el paciente está enfermo, hay que darle un medicamento. Y cuando el paciente empieza a reaccionar positivamente a ese medicamento, pues se le deja de dar. El medicamento era altas tasas de interés para, vuelvo y repito, para desmotivar el consumo y bajar la inflación, porque la inflación le hace muchísimo daño a una economía. Y entonces ya está. ¿Y qué quiere decir? Que bajando las tasas de interés, la gente se anima otra vez a consumir vía crédito y vuelve y se va reactivando la economía y está pasando también en otros países. No se ven mayores preocupaciones, por lo menos de los países importantes en el concierto mundial. De pronto en las economías latinoamericanas todos estamos sufriendo como la misma situación, con excepción de México, como la misma situación de Colombia, pero va a ser lento, no va a ser mucho. Las estimaciones del 1.5 yo creo que se van a cumplir. Va a ser lento, vuelvo y repito, estamos todavía sufriendo gran parte de la pospandemia en muchos casos, todavía no hemos vuelto a encarrilarnos con esa dinámica que teníamos. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, pues no sé si de pronto, como su merced comenta todo lo de la parte médica, pues yo he escuchado que puede que se avecine para mediados, finales de mayo, una pandemia nuevamente. Entonces, La, digamos, ver- la yo verdad, con lo informes oficiales no he oído acerca de eso. sí, pero igualmente en el caso de que se presentara, pues digamos en su opinión, ¿cómo quedaría el país No, económicamente? eh, pues yo le podría decir que eso sí es cierto, pero puede uno, dicen que los economistas somos unas personas con una bolita de cristal para tratar de adivinar el futuro y tratar de anticiparnos ese futuro para proponer soluciones. Mire, lo de la pandemia pasada demostró que cualquier cosa puede pasar en el mundo. Y no solamente en salud, catástrofes ecológicas, cualquier cosa puede suceder, ¿sí? Y cualquier cosa que suceda grave y general va a afectar todas las economías, porque no es la normalidad de consumo y de producción, obviamente, ¿sí? Y tendrán que afrontar para buscar mitigar los efectos en la mejor forma posible, ¿sí? La verdad, yo les invito de pronto a que consulten directamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que confirmen estas noticias que a veces circulan por ahí en las redes, en otras cosas, pero que son alarmistas o noticias falsas. Porque la verdad no he oído en noticias que la OMS se haya pronunciado sobre eso. Siempre es importante que nosotros no creamos todo lo que dicen por ahí en las redes. Hay fuentes oficiales para consultar y confirmar. ¿Qué es el deflactor del PIB? El deflactor del PIB es una forma de nosotros eliminar la variación al PIB nominal para que nos dé el PIB real, ¿sí? Acuérdense que para poder medir el crecimiento yo necesito el PIB real. Un ejemplo muy sencillo que yo colocaba con eso es que si una economía tiene como PIB nominal 10 pares de zapatos a 1.000 pesos, ¿sí? Y al año siguiente produce 10 pares de zapatos a 1.100, ¿la economía creció o no creció?
Profe, repite la. En una supuesta economía que produce en un año 10 pares de zapatos a 1.000 pesos y el año siguiente produce 10 pares de zapatos a 1.100 pesos, o sea, un PIB de 10.000 y luego un PIB de 11.000, 10 pares de zapatos a 1.100, ¿sí? ¿La economía creció o no creció? No creció Sí, la profe, economía. ha crecido por debido a la demanda. No Si creció. crece la Lo producción, que crece varió la fue el No, no precio. economía. creció, varió No el crece. precio, pero se toma. No crece porque varía el precio. El precio. Crecería Se si siguieron, la. y por eso Crecería para si. medir el crecimiento tengo que quitarle la variación en los precios. Si pasó de 1.000 a Si 1.100, hubiera yo le quito los 100 crecimiento, pesos. si hubiera crecimiento, habría más oferta, ¿no? O Más sea, cantidad más Más producida. cantidad. producción, Más Ujú. cantidad. más Porque si cantidad de siguieron zapatos. produciendo los mismos 10 pares de zapatos, empleando los mismos obreros para esos 10 pares de zapatos, los mismos operarios de los insumos que necesitaron para esos 10 pares, no subió el empleo, no subió, subieron fue los precios. Por eso hay que deflactar el PIB nominal para volverlo real, porque si no nos estaría, digamos que enmascarando el crecimiento económico. Por eso se utiliza el deflactor del PIB y por eso pasamos de un PIB nominal que se mide a precios de mercado, como lo mostré en la página anterior, a un PIB real, que es eliminando la variación en los precios. Bueno. Profe, bueno, eso se puede, digamos, también interpretar con lo del salario mínimo, que, por ejemplo, suben los precios del salario mínimo, entre comillas, pero realmente también sube la factura de los servicios públicos, sube, digamos, el tema de la canasta familiar, entre Todo. otras cosas, y obviamente prácticamente continuamos siendo lo mismo. Bueno, usted me dio el pie, como dicen, para el tema siguiente, ¿sí? Ok. Que es el IPC. El IPC es el índice de precio del consumidor, ¿sí? Y el IPC lo que nos dice es cómo están los precios y cómo están comportándose y variando los precios de lo que nosotros consumimos, ¿sí? Y se hace a partir de una metodología de la canasta familiar. Acuérdense que ustedes tienen un anexo donde hay unos grupos de bienes y servicios, que son los que componen la canasta familiar. Y cada grupo se mide. Cada bien o servicio de cada grupo se mide, el DANE mide la leche, la carne, la papa, todo lo que nosotros hemos, en encuestas que yo he aplicado, que gastamos nuestro presupuesto en los diferentes niveles o estratos, porque no todos se comportan de la misma manera ni tienen las mismas conductas y hábitos de consumo, ¿sí? Ni en las mismas cantidades, ni compran en los mismos sitios, y entonces el DANE tiene toda una metodología de información estadística que los mide, por ejemplo, en ciudades donde hay diferencias grandes. Hablemos, por ejemplo, de Bogotá, Bucaramanga, Cali, que hay barrios muy humildes y muy pobres y hay barrios muy ricos. Y los precios en un lado a otro varían para el mismo producto, de pronto. Y entonces todo eso lo prorratean, lo miden, lo vuelven estadísticas, ¿sí? Y dicen los precios de los alimentos en general, ya prorrateados, con fórmulas muy precisas, subieron o bajaron tanto. Y eso se mide de acuerdo al consumo, porque los alimentos varían, son muy sensibles a variaciones de una semana a otra, de una quincena a otra. Mientras que hay otros bienes y servicios que no son sensibles en el tiempo. Por ejemplo, los costos educativos. Toda la semana no le sube uno la pensión del colegio, ni a usted le sube la matrícula cada mes, ¿no? Varía cada año. Entonces no hay necesidad de ir a los colegios a la universidad a preguntar, el valor de la matrícula, no, está lo mismo que hace 2 meses, lo mismo que no, se mide año. Entonces, cada bien o servicio tiene unas características de medición en el tiempo, ¿sí? Y todo eso lo pondera y forma la variación de los precios IPC de cada uno de los grupos. Y la manera como llegaron a esos valores que usted tiene en la tabla es con la medición del IPC. O sea, toman el valor de la canasta familiar de un año y lo relacionan con el valor de la canasta familiar del año anterior, ¿sí? O del mes anterior, porque nosotros también lo podemos medir mes a mes. De hecho, todos los meses al principio, 2, 3, 4, sale el director del DANE por la noticia y decir, el IPC para el mes fue tanto, el IPC para lo ocurrido del año de estos 3 meses fue tanto, el IPC para los 12 meses acumulados de marzo a marzo fue de tanto, y nos muestra esas cifras.
que siempre hay que estarla monitoreando, como le dije hace un momento. Entonces, así se mide el IPC. Y hallando el IPC, ¿sí? Es importante que miren cuando reciban la presentación esos videitos de esos enlaces. Hallamos la tasa de inflación. La tasa de inflación, ¿sí? Es llevar a valores porcentuales un indicador de valor absoluto que es el IPC. No es lo mismo que yo diga, los precios variaron el 0,3 o el 1,5. ¿1,5 de qué? Es como cuando se miden las estadísticas, por ejemplo, en las tasas de mortalidad infantil, que dicen, la tasa de mortalidad infantil es del 0,87. ¿0,87 de qué? No, por 1000. Ah, quiere decir que por cada 1000 niños nacidos vivos, 0,87 ni siquiera llega a 1, ¿sí? Que se murió. Obviamente van a decir, pero ¿cómo se va a morir 0,87 de un niño? No, porque es que son miles o millones de niños que pueden estar naciendo. Entonces, la cifra seguramente es diferente. Pero el indicador IPC es valor absoluto. Y no lo puedo entender si no lo llevo a un valor porcentil. Es diferente cuando me dicen a mí, el IPC es del 12,5. La tasa de inflación es 12,5%. Entonces ya puedo decir, ah, lo que antes yo compraba con 100 pesos, ¿sí? Ahora me toca gastar 112,5 pesos. Y estoy viendo que me está afectando el bolsillo porque ya no tengo sino los 100 y me vale lo que compro. Entonces me toca comprar productos para los 100 que tengo. Y ahí es como uno ve que la inflación afecta el bolsillo, la capacidad adquisitiva, y si yo no adquiero, no consumo, no demando, las empresas no venden, y si las empresas no venden, ¿sí? No crece la economía, se aumenta el desempleo y toda la economía se va desbarajustando. Por eso es tan importante medir, controlar y aplicar políticas públicas para esos indicadores. ¿Alguien levantó la mano? Profe, y Sí, pero referente al tema, Sí. referente al tema, por ejemplo, que la gaseosa le pusieron impuestos y, por ejemplo, la gaseosa que valía 1000 pesos, casi ya vale 2000 pesos. eh, digamos, ahí en ese precio también estaría la inflación, Sí, todo. aparte del impuesto y todo Todo. eso. Sí, Ok. todo porque es el varió, uno no le decir cuánto varió el precio sin impuestos, ¿sí? Cuánto valió un producto sin impuestos, ¿no? ¿Cuánto valió el producto? ¿Sí? Entonces, hay productos que generalmente van a impactar en la variación de los precios, obviamente, ¿sí? Pero son productos tan puntuales, tan particulares, que no son tampoco tan de alto consumo, ¿sí? Que no terminan impactando la totalidad del IPC. disculpe, profesor, era para, pues en la guía dice que toca hacer las gráficas y todo eso y analizarlas, ¿verdad? No sé Sí. si nos podría decir cómo realizarlas o cómo son los parámetros, Sí, pues para tener una idea. ya casi acabamos la parte conceptual y entramos a solucionar dudas e inquietudes ya de la realización de la tarea. Aunque eso es algo que está muy enfocado en la realización de los CIPAS de curso, todas las orientaciones, pero yo creo que nos va a quedar por ahí unos 10 minuticos para esas inquietudes ya sobre la tarea. Recuerden Ah, que al listo, sí, principio les dije, entendamos los conceptos y después entendemos cómo hacer la tarea. ok. Sí, y también los enlaces o sea, que no sé si esos enlaces de las diapositivas que están funcionando porque digamos en la tarea anterior yo entré a un enlace y como de YouTube, como que el video estaba borrado, no sé. Entonces, pues, ahí como para que también Yo los verifique. mañana antes de compartirles la presentación lo verifico. Ay, muchas gracias. Ok. Mire, este es como el recorrido histórico del IPC desde el 2011, ¿sí? Y podemos ver que hemos tenido un muy buen indicador. Recordemos que aquí me quedó algo y esto no es porcentual. Profe, en los videos que están ahí de los links de YouTube, ahí explican cómo medir el IPC ¿Sí? o, ¿sí? ¿Sí? Ah, ok, gracias. Y no solamente los videos. Usted no ha mirado el material de apoyo. Ok. Ahí hay unos videos en el material de apoyo. Los estamos Ok, pasando solo, en los CIPAS de primera matrícula sí, también. o sea, yo ya lo leí, incluso en trabajos anteriores leí el tema de medir el IPC, de cómo se medía, pero pues quiero ver varios ejemplos para poder comprender mejor. Y acabamos de ver en la presentación anterior Sí, también también. la forma. Ajá.
correcto. Entonces, Gracias. fíjese que hemos mantenido un IPC que eso se convierte en tasa de inflación, porque estos son valores, por eso le quité aquí el porcentual, ya está estimada para este año, ¿sí? Lo que nos dice es, por ejemplo, que el año 22 subió, la inflación estuvo en el 13,1%, porque el IPC fue 13,1 en cifra absoluta. Pero manejar una tasa de inflación o un IPC del 3, 2, 1, 94, 3, 26 es muy sano. Por aquí ya se nos fue subiendo al 5, ¿sí? La inflación no es buena llevarla a cero y menos a volverla negativa, porque te pierden valor, ¿sí? Los bienes y servicios, ¿sí? La inflación, ustedes miran en todos los países, la inflación antes de pandemia, la de Estados Unidos tenía una inflación por allá del 2, 2,5 máximo, ¿sí? Entonces, veníamos manejando al principio de la década del 2000 al 2020, del 2010 al 2020, con excepción del 2015 y 2016, y ya después volvió a bajar, 3,18, veníamos con 3,8. Miren esta cifra, 2020, año de pandemia, un IPC del 1,61. ¿Les parece raro que haya bajado tanto? ¿Cierto? Fue en plena pandemia. Sí, profe. Pero ¿habrá alguna razón para que haya bajado tanto la variación de los precios? Es buenísima, ¿no? Pero ¿por qué? Por la Porque economía, no fue- profe, no. porque no había Políticas de demanda. gobierno. Profe, porque de pronto había mucha oferta y poca demanda. Correcto. Sí. Entonces, cuando Profe, perdóneme, yo apago por aquí la alarma. Resulta y pasa que los precios, si lo van a ver en los conceptos de la próxima unidad, ¿sí? Los precios se forman a partir de las presiones que hay en la oferta y la demanda. Entonces, si hay oferta y no hay demanda, los precios bajan, ¿cierto? Si alguien está vendiendo un producto y nadie lo compra, yo tengo que bajar el precio. Y al contrario, si hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben. Es el efecto abundancia y en este caso es el efecto escasez. La escasez hace que suban los precios, mucha demanda y poca oferta. La abundancia hace que bajen los precios, mucha oferta y poca demanda. Y entonces en pandemia no había la misma presión de la demanda sobre la oferta, por lo que acabó de Que decir el están compañero, pensando, y los precios bajaron, variaron hacia la baja. Esa es la razón. Bien analizado por quien hizo el aporte. Profe, Luego, pero, ok. sí, No, pues le iba a decir que sí, bueno, si hay mucha oferta y poca demanda, pero digamos, en cuestión por ejemplo, se los entrecortó, tiquetes, no le escuchamos. ¿me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? Perdimos el audio. Ya, ¿Ya me escucha? sí. Bueno, por ejemplo, en cuestión de los tiquetes de transporte terrestre, que bajó la demanda, pero hay alta oferta, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, ellos no pueden bajar el precio porque el combustible, obviamente, ahorita pues está por las nubes. Entonces, ¿ahí qué se puede Ahora, hacer? ahora, pero en pandemia no hubo ni siquiera oferta de transporte, Ah, ok, sí, sí, claro. ¿sí? Ok. Pero hablamos de un producto, de muchísimos productos, ¿sí? Que se dejaron de ofertar. Por ejemplo, bares, restaurantes, todo eso se dejó de ofertar, ¿sí? Pero los otros productos, bienes y servicios que sí se seguían consumiendo bajaron mucho, 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 mucho. Por eso hubo una política de rentas de darle a la gente platica para que las empresas no siguieran cerrando, ¿sí? Y hubiera demanda, ¿sí? El 2021 que ya empezó la lenta recuperación de nuestra economía, ya los precios tuvieron un IPC del 5,6. El 2022 se disparó terriblemente por factores internos y externos al 13,1. El grupo que más contribuyó en el 2022 fue el de los alimentos. Y ustedes si compran mercado saben que hace 2 años subió demasiado la carne, subió todo. Huevos, pescado, pollo. Y la razón fue la guerra entre Ucrania y Rusia. La razón sorpresa. fue eh, la limitación de alquiler de containers.
todos los contenedores del mercado internacional y mundial son de empresas chinas que por alguna razón de monopolio y para aumentar los precios de alquiler determinaron dejar en puertos gran cantidad de contenedores. Eso bajó el comercio mundial. Se escasearon productos del comercio mundial y los precios subieron. Paralelamente, Ucrania, que es un gran productor de granos, pero también de fertilizantes, ¿en qué nos afectó? Que ya no exportaba, se escasearon los fertilizantes, subieron de precio, obviamente, y a nuestros productores agrícolas les costó mucho más producir sus alimentos y por eso se subió. Profe, Lo mismo con los granos, perdón, termino. Lo mismo con los granos que exportaba Ucrania, ¿sí? Pues los granos y la soya y otros granos son elementos fundamentales en la preparación de alimentos concentrados. Se escasearon, obviamente, todos, la industria avícola, ganadera, la porcícola, todos se subieron de precio porque los precios de los concentrados se aumentaron. Todas esas circunstancias, por eso me decía, si en algún país alguien estornuda de forma negativa a la hora de tomar decisiones, lo sentimos en el resto del mundo. Tutor, pero está hablando de importaciones al país o exportaciones, porque Disminuyeron las importaciones por la limitación de los contenedores, disminuyeron las importaciones de materias primas como los agroquímicos, como los granos para la industria de concentrados, disminuyeron obviamente por la guerra. Ucrania, cuando un país entra en guerra, no, todos sus recursos los define a la guerra y para sus recursos productivos económicos y todo es para la guerra. Si ustedes leen historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Toda la industria metalúrgica de Estados Unidos, la industria automotriz, todo, dejó de producir carros, dejó de producir todo. Las señoras llevaban las ollas metálicas y todo a las fundidoras para producir armas y toda la economía se moviliza en defensa. Toda. La ropa para confeccionar uniformes, todo, la industria textil, todo se canaliza por orden de los gobiernos en una guerra grave, como fue esa, como la Ucrania, hacia una economía de guerra. Pienso que la guerra para muchos es una, digamos, nos perjudica casi a todos, pero Obvio. para otros es una oportunidad de negocio, ¿no? Pero bueno, mi pregunta aquí, profe, la guerra de Ucrania y Rusia le ha llevado al país también, digamos, ahorita en el actual gobierno han tomado la decisión de habilitar la frontera con Venezuela y pues creo, si no estoy mal, Venezuela también en algún momento en su economía robusta que tuvo, ellos producieron fertilizantes y otras cosas. Como Sí. también hay empresas colombianas que también producían eso y se volvieron a habilitar estos trabajos que venían llevando a cabo. Sí, Eh, de hecho, Monómeros Colombianos, que es una empresa venezolana, alguna vez Colombia tuvo el 51% de monómeros y se lo vendió a Venezuela en una sabia, entre comillas, decisión. ¿Sí? Esa empresa venezolana, cuando la oposición venezolana designó, entre comillas, presidente interino a Juan Guaidó, ¿sí? Y se vino para Colombia, el gobierno de ese momento le dijo, listo, vamos a la Cámara de Comercio de Barranquilla y vamos a cambiar la junta directiva para los que usted diga, don Juan Guaidó, ¿sí? Y entonces la tomó Juan Guaidó a manejar monómeros. Pero resulta que monómeros necesita el urea que se produce en Venezuela. ¿Y ustedes qué creen? Maduro le iba a vender urea a Juan Guaidó para que pusiera la planta de monómeros a producir. No, obviamente no. Y la planta, sí, la estoy manejando, hay una burocracia sin producir. Este gobierno, una de sus primeras decisiones, como bien usted lo dijo, ¿sí? Empezó a tratar de normalizar nuestras relaciones. Y en esa normalización de relaciones, ¿sí? Una de las primeras cosas que hizo nuestro presidente fue decirle, necesito en este momento con urgencia monómeros produciendo porque no tengo fertilizantes baratos en el mercado internacional. Y ahí está la planta, ¿sí? Y Maduro le dijo, sí, pero entonces vaya a la Cámara de Comercio de Barranquilla, cambie la junta directiva para las personas que yo le voy a decir, para poderle yo vender la urea, ya bajo mi manejo, ¿sí? Y así se hizo. Dicen por ahí, no sé si es cierto, no lo he podido comprobar, que en esa negociación el presidente Petro le dijo, listo, yo le facilito todo eso, pero necesito una cuota de producción
no la saque al mercado, sino para Colombia, ¿sí? Y a unos precios favorables frente al mercado internacional. Y así se dio. Entonces, ya aseguramos unos cupos de producción a unos precios favorables y se normalizó la producción de agroquímicos y logramos sortear esa carestía que tenían los agroquímicos. ¿Sí? Bueno, eso como para contextualizar lo que estaba comentando el compañero. ¿Cuáles son las expectativas? Porque el año pasado tuvimos un 9,28, por eso el salario mínimo subió el 10%, para volver a la pregunta que tenía por ahí antes del tema de no perder el valor adquisitivo. Cuando él decía que es que sube el salario mínimo y se pierde porque todo vuelve a subir, ¿sí? Vuelve a subir hasta el año siguiente que se vuelva a actualizar. ¿Sí me entienden? En el 2022, ustedes recuerdan que subió el salario mínimo ¿en cuánto? En el 16%. Fue concertado, de las pocas veces que se concerta. La política de rentas, que ya hemos hablado mucho, hace parte de esa política la concertación del salario mínimo, que se hace entre trabajadores representados por las centrales obreras y los gremios productivos para que se sienten a conversar, o sea, los que pagan salario y los que reciben salario. Es lo lógico. Si no se ponen de acuerdo, el gobierno sencillamente les dice hasta qué día tienen plazo y lo saca por decreto. En esa ocasión se pusieron de acuerdo y decir, listo, es que la inflación fue bárbara, 13% la gente perdió y estamos sintiéndolo nosotros los empresarios, que la gente no tiene plata. Entonces, por eso fueron generosos en subir hasta el 16%, porque siempre la puja es tratar de subir lo que diga el IPC. ¿Sí? Para este año 2023, el IPC fue el 9,28. ¿Ustedes saben cuánto, o recuerdan cuánto subió el salario mínimo? 13%. 12%, ¿no fue? 12,6, algo así. ¿Sí? Entonces subo también un poquito, porque tampoco es justo que si subió el 10, ¿sí? El IPC está en el 10, le vamos a subir el 10 y volvemos, quedamos en las mismas. No, hay que darle un poquito más para que puedan mejorar el consumo. De eso son conscientes los empresarios, pero tampoco son tan generosos en subirlo mucho más. ¿Sí? ¿Qué esperamos para el 2024? Un IPC del 5,9. Muy bueno en la medida en que baje. Y esperamos que por allá llegue otra vez al 3,5 en el 2025. Si no se presentan situaciones que se pueden presentar de tipo, ¿qué hace que los precios suban? Situaciones climáticas, situaciones sociales, ¿sí? ¿Qué otras cosas pueden afectar? Situaciones sociales, por ejemplo, los paros, situación social, puede ser en salud, problemas como la pandemia, fue una situación social, situaciones invernales que hacen que se escaseen los bienes y servicios, especialmente en la industria agropecuaria, ¿sí? El sector agropecuario, pero también un fuerte fenómeno como el que estamos viviendo del niño, también se escasean los alimentos, ¿sí? Mucho invierno o mucho verano hace que se escaseen los alimentos, y dentro del total de la canasta familiar el grupo de alimentos pesa como el 33%. Entonces es un grupo muy sensible que cuando se afecta la variación dispara el IPC total. Bueno. Profe, otra cosa es estamos que hablando? yo iba a hacerle una. Bueno, hay productos que sacan los campesinos aquí en Colombia y que no se venden, sí, se pierden. Yo ahorita vivo por acá en las zonas de San José de Guaviare, tenemos muchos cultivos de piña, de plátano, de yuca, entre otros. Pero resulta que pues en el momento de los campesinos se esfuerzan tanto para sacar esos productos, pero en el momento de como que exportar los productos hacia la capital, vienen ciertas personas a comprarlo a un precio muy, muy bajo, ¿sí? Muy bajo. Y ellos sí los venden, obviamente, los que los llevan a la capital los venden por las nubes, Sí, ¿sí? eso sí, Entonces, sí, en- yo le entiendo su pregunta. Mire, eso es un problema estructural que ha tenido siempre el mercado de los productos agrícolas. Uno, en parte, porque no hay vías terciarias suficientes.
En parte porque no hay políticas que le permitan a organizarse a los productores. De hecho, ¿ustedes conocen alguna política que en este momento estén tratando de organizar a los pequeños productores agrícolas? ¿Han leído noticias económicas? El gobierno creó algo que hubo parecido en el pasado. A ver quién se acuerda de qué, para organizar los mercados. Eh, Profesor, pues MinCiencias está haciendo convocatorias para proyectos que apoyen el agro junto con el SENA. Sí, una parte son eso, ¿sí? Mejorar la tecnología, hay propuestas de créditos subsidiados para ciertos sectores, pero el gobierno trata de revivir algo que hubo en el pasado y ustedes son muy jóvenes y estoy seguro que no saben que se llamaba el IDEMA. Esa ahí es el idema. El IDEMA era una estrategia que existió muchos años a tiempo atrás, que le compraba a los campesinos, ¿sí? Y sencillamente tenía unos almacenes en donde vendía la producción de los campesinos, ¿sí? A buen precio, y le pagaba a buen precio, ¿sí? Y era un contrapeso a las cadenas de intermediarios que existen hoy en día, ¿sí? Ahora, los intermediarios no es que sean malos, ellos, si no existían intermediarios, el campesino no sería capaz de salir a vender sus productos. Lo que pasa es que el intermediario también incurre en gastos de pérdidas post cosecha, de transporte, de distribución, de almacenamiento, y entonces pues tampoco es que pueda dar precios muy altos, ¿sí? A algunos abusan. Y lo otro es cuando las producciones son cíclicas. Hay épocas de mucha cosecha donde el precio se cae y eso le pasa al pequeño y gran productor, ¿sí? Y hay épocas en que el precio sube porque se escasea por algunas circunstancias, ¿sí? Pero el gobierno está trabajando en pro de tratar de mejorar todo el sector agro, no solamente en la parte productiva, sino en la parte también de comercialización y en la parte sobre todo de transformación. Colombia es un país muy rico en productos agropecuarios, pero nos quedamos mucho en la transformación de los productos agropecuarios. Muchos de los productos primarios que nosotros vendemos y exportamos nos lo devuelven ya transformados al doble y al triple de precio, ¿sí? O las empresas aquí en el país que le compran a los productores, ¿sí? Los transforman y le regresan al consumidor ya transformado. Y en eso se tiene que trabajar, en mejorar tecnologías de transformación, de conservación, de diversificación del mismo producto. Tenerlo solamente para hacer jugo, por ejemplo, ¿sí? Sino que sirva para otras muchas cosas. El aguacate es un ejemplo de ello. El aguacate se está sacando, por ejemplo, grandes cantidades de aceite de aguacate, que es un aceite que es vegetal que no afecta la parte del colesterol, ¿sí? Además de venderse como fruta fresca que está teniendo un gran auge, ¿sí? Pero no se está trabajando, de eso se trata las políticas y de eso se trata las apuestas que hace cada gobierno en el sentido, porque es responsabilidad y cuando estamos hablando de función independiente del gobierno que sea, los gobiernos tienen una función muy importante, que es de tratar de generar el bienestar, manejar la economía. Eso lo aprendimos en la primera unidad cuando supimos que era la ciencia económica. La ciencia económica sencillamente es que a partir de los escasos recursos, tratar de administrarlo para satisfacer las necesidades de la población y el bienestar económico en general. Finalmente, tengo 10 minuticos más o menos antes de entregar el canal para la siguiente web de algún otro curso que debe estar esperándome. Este es un informe del Turnitin donde demuestra que este estudiante, ¿sí? Tiene un 95%. Significa que ese informe que nosotros vamos a ver el 14, el 15, el lunes 15 de marzo de sus trabajos va a aparecer así. Que de un enlace que se llama Eudomes, el estudiante copió el 50%. De otro que llama Gibralfaro, el estudiante copió otro 24%. Y así. Y así se va a ver sus trabajos. Todo lo que copió de una fuente azul, todo lo que copió, y aquí nos va a mostrar a nosotros la fuente. ¿Qué significa este trabajo? Vale cero. Vale cero. No hubo aprendizaje. Y estamos evaluando el aprendizaje. Y ahora que está la inteligencia artificial, profesor Fabián está por ahí. Cuéntenos un poquito de lo que ha detectado.
Hola, profe Germán, buenas noches, ¿cómo Muy está? buenas noches, profe. Estudiantes de todas las regiones que nos acompañan, muy buenas noches, y a los demás compañeros docentes también muy buenas noches. Sí, estaba viendo con preocupación y hoy estaba en sede HAC aquí en Bogotá. Y tuve la oportunidad de estar hablando con otros compañeros que también son tutores del curso de Fundamentos de Economía y nos pusimos a revisar algunos de los ensayos que nos están enviando y pues nota uno documentos muy elaborados con una escritura impecable, documentos con unos autores muy particulares, como en 7 páginas me metieron economistas institucionalistas, regulacionistas, post-keynesianos y hasta liberales y toda esta gente, 4 grupos de escuelas económicas muy dominantes, todas en un documento de 5 o 6 páginas. Aquí hay algo bastante extraño. Y revisa uno y encuentra que no hay un copia y pegue como tal, sino que descubrimos que los trabajos están siendo realizados con inteligencia artificial. Eh, ya la inteligencia artificial puede generar ensayos, puede generar cualquier cantidad de procesos en la economía, lo cual también va a ser una preocupación a futuro sobre el empleo y las habilidades necesarias que van a tener los trabajadores, pero en este momento estamos viendo como esa preocupación del uso de esa inteligencia artificial eh, en los trabajos. Entonces, leyendo ahí 3 trabajos, leí 6 trabajos y encontré 3 documentos hechos en su totalidad por inteligencia artificial. Eso también consiste en una situación de trabajo no original. Cachito, Y es justamente lo que nosotros estamos pidiendo. Ustedes deben leer, tienen que aprender, tienen que generar todo este proceso de conocimiento. Las ciencias económicas exigen a los profesionales de ciencias económicas absorber mucha información económica, social, antropológica, eh, estar leyendo noticias, entender muchas cosas, nos obliga a estar haciendo ese proceso de lectura. La idea es que ustedes adquieran esa información y ustedes mismos generen los análisis. Estos son los espacios para que ustedes aprendan esos análisis, contrasten si una economía es buena, si es mala, si las políticas son buenas, son malas, pero por favor háganlo ustedes. Nosotros hoy justamente le comenté al profesor Germán y él me pidió que le acompañara a este espacio. Sí creo que nos vamos a sentar los docentes y vamos a empezar a mirar con la reglamentación de la universidad si esto es un motivo de plagio y hasta qué punto puede llegar este tipo de sanciones, ¿no? Entonces, por favor, les pedimos, la inteligencia artificial puede ser empleada, pero que sea como una guía, no como que sea la que hace todo el trabajo. Entonces, por favor, evítense situaciones incómodas de reducción de la nota por este tipo de malas prácticas académicas. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan Profesor, mucho cuidado con eso. tengo una pregunta. Sí, señora. Que al enviar el documento, yo en mi caso lo envié por correo interno, pero no he recibido respuesta de mi ensayo. Yo le envié ya hace 4 días. ¿Qué días o cuánto tiempo vigente tienen ustedes para retroalimentar los trabajos? Listo, Carolina. Yo leí tu trabajo hoy en día, hoy estoy haciendo la revisión porque, mira, te digo, todos los trabajos ahora tenemos que revisarlos con lupa. De pronto tu trabajo tú lo hiciste totalmente autónomo, independiente, sin uso de herramientas, pero nos toca entrar a ser muchísimo más minuciosos en la revisión de cada uno de ellos. Yo lo estaba leyendo esta tarde, lastimosamente desde las 3:40 de la tarde en adelante, tuvimos problemas de servicio de internet aquí en Bogotá, en el José Acevedo y Gómez. Entonces fue cuando se dio ese espacio para hablar todos los docentes y descubrimos eso. Tu retroalimentación te la envío en un rato. Ya tenía leído el 80%, sino que justo, como dice un video por ahí de un youtuber, en tu documento se me cayó el internet.
Entonces, en un rato Eh, tendremos O- retroalimentación, ok, Karina. profe, no hay problema. Eso sí quería pues tenerlo claro. Igual en los foros, uno escribe en los foros qué tiempo hábil tienen ustedes para hacer la retroalimentación, porque veo que a veces sí se demoran bastantes días en responder. Bueno, Mm, yo intervengo ahí, profe. Yo hace un rato les dije que tenemos entre semanas días laborales nosotros hasta 48 horas para tratar de responder. Les voy a contar algo que tal vez ustedes no saben. Hay 34 docentes atendiendo los 5.000 estudiantes. De esos 34, hay 3 que estamos de tiempo completo. Vamos, o sea, 8 horas de lunes a viernes. Los otros 31 están de medio tiempo, o sea, 4 horas. Y no son 4 horas exclusivas a revisar foros. Son 4 horas que también tenemos que sacarle tiempo a labores que nos piden en cada uno de los centros, ¿sí? Llamadas de alertas tempranas porque no están entrando los estudiantes, matrícula en el centro, eh, revisar homologaciones que han solicitado que hagamos, en fin, nosotros tenemos muchas más responsabilidades de atender. Entonces, por eso a veces les rogamos que tengan paciencia porque primero no somos 24/7, hay muchos estudiantes que dicen, no, pero es que yo le escribí a las 9 de la noche y no me contestó, pues a las 9 de la noche no estamos trabajando, no, pero es que yo el domingo por la tarde y hoy lunes primera hora no encuentro, no, pues hasta ahora el profesor trabaja es por la tarde y no le va a retroalimentar por la mañana. Créame que yo Profe, y en caso, contesto perdón, muchas inquietudes de los estudiantes de eso y cuando yo voy y reviso el horario eh, del docente, pues no coincide con la hora que está esperando el estudiante porque ni siquiera el estudiante ha mirado la agenda de acompañamiento docente. profe, yo tengo otra Perfecto. preocupación. Profe, yo tengo una preocupación referente al tema del Turnitin. Yo estaba hablando con unos tutores que tengo acá en la sede de San José, porque, por ejemplo, el trabajo anterior de fundamentos, me dijeron que debía escribir las cosas con mis propias palabras. Pero, por ejemplo, yo estuve revisando el trabajo y Turnitin me detectó como plagio el nombre del tutor, Sí, me detectó como plagio el nombre introducción, me detectó como plagio nombres de herramientas que obviamente no encuentro un sinónimo de cómo nombrarlas. sí. Y otra cosa referente a lo que dice el profesor de la tecnología, de la inteligencia artificial, yo fui el mejor trabajo de una materia de la Universidad UNAD en el periodo pasado, y a mí me llamó uno de los tutores de la Universidad UNAD que si me podía presentar en la sede acá, porque me iban a hacer unas preguntas si realmente yo hice el trabajo. Me hicieron el examen y efectivamente, pues yo respondí 100% bien todas las preguntas que me hicieron. Entonces yo creo que también, sin desmilitar a los que estamos aquí, que tenemos de pronto algún potencial, también podemos, yo creo que alcanzar trabajos de manera profesional y que también deben verificar eso, ¿no? Claro que sí. Mire, Fabián, no se preocupe por el porcentaje ni ningún estudiante que el valor numérico del porcentaje, porque el nombre de la universidad, incluso la bibliografía o referente bibliográfico que ustedes colocan, palabras sueltas van sumando. Y eso nosotros no lo consideramos que ustedes están copiando y pegando. ¿Cuándo consideramos? Cuando en el contenido de la respuesta de una tarea específica encontramos párrafos y párrafos completos con sus eh, referencias de dónde fue sacado, ¿sí? Nosotros no le consideramos que tuvo un 5% porque es que, claro, universidad aparece, las referentes bibliográficas aparecen y le vamos a quitar puntos. No, nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos sobre la tarea, sobre el contenido de la tarea, ¿sí? A veces en la introducción encontramos introducciones copiadas y pegadas. La introducción es algo que yo personalmente digo de qué se trata este trabajo, ¿sí? Conclusiones copiadas y pegadas. No tienes ninguna presentación eso, y eso nos lo muestra el Turnitin, ¿sí? Entonces, créame que cuando el profesor dice que se toma tiempo para leer, ¿sí? Y en este momento que estamos retroalimentando ni siquiera deberíamos mirar la originalidad, porque ustedes saben que tienen que hacerlo con originalidad, ¿sí? Ni siquiera nos toma tiempo para mirar eso, para mirar el contenido ya de las respuestas en específico, ¿sí? Nunca les Buenas castigamos puntos noches. por ese tipo. Tengo 5 minutos más Perdón, y buenas habían unas noches. preguntas, buenas noches, perdóneme, Sammy. Sí, Habían profe, unas preguntas no, pero sobre, hace rato sobre el queriendo hablar. desarrollo, sobre el desarrollo de las gráficas.
Vi en el chat. Mire, lean el material que se les proporciona. Ahí hay unos videos de cómo hacer las gráficas, ¿sí? Si no las saben, sigan esos videos. Pueden encontrar otros en YouTube de cómo graficar tablas, ¿sí? Lean con detenimiento la guía, que es muy clara lo que les pide, porque es que nos desgastamos a veces contestando cosas que están muy claras porque, yo no lo he visto en la guía. Es que yo como no he ido a Zipa ni nada, pues no sé, entonces pregunto acá. Y es porque no se han aprovechado todos esos espacios de aprendizaje. Todavía tenemos prácticamente 10 días, todavía hay cipas de curso por realizar, hay cipas de primera matrícula por realizar para que aprovechemos la asistencia y tratemos de resolver, porque la web es para explicar los elementos conceptuales y el tiempo es muy corto tratando de poner ejemplos, tratando de contextualizar todos esos conceptos y nos desgastamos muchos en lo que es la realización de la tarea. Lo digo porque Profe, ya me van a cortar la web. A las 8 en punto me la corta. Estoy a los Perdón, minutos. profe, profe, una pues pregunta. digamos que Profe, yo, ¿en qué momento hablamos nosotros? profe, pues Por eso es digamos que me que en van a mi hacer caso, preguntas sobre cómo hago la tarea y esas preguntas deben buscar No, el no, no, yo espacio no voy a hacer preguntas sobre la tarea en el momento. conceptuales, por favor, conceptuales. Algún tema que no haya entendido. Profe, buenas noches, Buenas noches. compañeros. Profe, yo pues apenas estoy empezando en la UNAM, yo soy primípara, pero usted habla de unas CIPAs para los principiantes, pero yo cómo logro llegar a esas CIPAs. Mire, hay 3 recursos sincrónicos que le ofrecemos. La web conferencia, los IPAs de curso, que lo hace cada tutor con su grupo de estudiantes, ¿sí? Hay tutores de 230, 240 y hay tutores de 150 estudiantes que son de medio tiempo, ¿sí? Y están los IPAs de primera matrícula, que son estrategias zonales. En cada zona se programa. Les hemos enviado por el correo interno, que tal vez no han leído, ¿sí? Que por favor se inscriban. ¿Dónde se inscriben? Ahí en el curso, cuando usted entra y ve sus cursos, seguramente este y otros cursos tienen IPAs de primera matrícula, que los hace para los estudiantes de una zona. Ahí dice, inscríbase, ahí se inscribe. En el momento en que se inscribe hay un chulito ahí verde como una flechita, despliega y aparece el enlace de conexión, el día y la hora, ¿sí? Hay que navegar, hay que mirar los correos donde le decimos, incluso le enviamos un tutorial PDF de cómo inscribirse y ahí puede desplegar toda la programación de las sesiones. Se hace una sesión en la primera unidad que ya pasó con una réplica para que en fechas diferentes, si yo no puedo asistir en una, pues puedo asistir en la otra. En este momento estamos haciendo la sesión 2 con su réplica y haremos la sesión 3 con su réplica. Tiene puntos. La primera sesión dimos 10 puntos por participar, la segunda 20 y la tercera 20 que se le van a sumar a la sumatoria de las tareas intermedias. Entonces yo creo que es falta de atención en los correos, en las invitaciones. Yo reviso los foros de mis compañeros y encuentro invitaciones al CIPAS, pero como no entramos al aula de clase, al entorno de aprendizaje, pues no vemos que nos están invitando a un CIPAS de curso tal día, tal hora, y ese es el enlace. No vemos el material de apoyo que me pusieron ahí. No vemos la invitación en el correo interno a los CIPAS de primera matrícula, ¿sí? Yo normalmente, aparte de que mis docentes les envían esas comunicaciones, yo se las envío masivamente a todos los 5.000 estudiantes como director que soy, ¿sí? Entonces yo lo que sí les ruego el favor es de estar más pendientes de las comunicaciones. Incluso en las comunicaciones que les envío les recomiendo mucho estar pendientes de su correo institucional y de su correo interno, ¿sí? Pero lean las comunicaciones. Si no hay comunicación entre docentes y estudiantes, pues andamos perdidos. Por eso son medios de comunicación. Les Profe, agradezco mucho que me van a cerrar ya y no me dejan despedir ni terminar la grabación. Les agradezco mucho su participación. Trabajen de la mano de los docentes. Todo lo que me quieren preguntar a mí, pregúntenlo a sus docentes. Ustedes saben que ellos tienen grupos de Teams, todos. Ustedes pueden acceder a los grupos de Teams que su docente le compartió en la agenda de acompañamiento docente. Ahí les pueden preguntar, les pueden consultar, les pueden mostrar avances, les puedo. En el foro, ellos les revisan todo. En el correo interno, el correo institucional, tienen muchos medios por donde ustedes apoyarse en los docentes. Más que utilizar ahorita este par de minutos, todas esas dudas e inquietudes, consúltenlas con sus docentes. Por favor, avancen, quedan 10 días, no se dejen coger el tarde.
Muchas gracias a todos los estudiantes, muchas gracias al cuerpo docente que me acompañó y que me apoyó en el chat. Y espero Gracias, profe. Feliz noche. que tengan un feliz término de esta tarea de la unidad 2. Gracias, profe. Feliz noche. Seguimos en clase con bioquímica, los que tienen bioquímica. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche.